Bueno, vamos a comenzar con el tema 13 de la Guerra Fría, correspondiente a la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato. Y bueno, como ya sabéis, este es un periodo bastante importante y largo dentro del siglo XX y de la historia contemporánea, que se caracterizó fundamentalmente por el choque ideológico y en ocasiones incluso militar, bueno, y económico también, entre los dos bloques en los que a grandes rasgos quedó dividido el mundo durante este periodo que iría desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del bloque soviético hacia 1989, se suele señalar como fecha, ¿no? Podríamos decir que hasta el final de los años 80. Ahí la imagen que tenéis en pantalla es el llamado Checkpoint Charlie, que es pues un lugar, el punto de control del ejército norteamericano que tenía en la zona que separaba las dos Alemanias, perdón, los dos Berlines, digamos, el Berlín occidental o capitalista del Berlín oriental o comunista, ¿no? Entonces ahí tenéis uno de los momentos de mayor tensión que hubo hacia el año 62, cuando están enfrentados los tanques soviéticos frente a los tanques norteamericanos, ¿no? En un momento en el que, bueno, los tanques estaban ahí frecuentemente, pero era uno de estos momentos en los que parecía que iba a estallar la guerra entre las dos potencias debido a lo que estaba ocurriendo con la crisis de los misiles cubanos, etcétera, ¿no? Lo he puesto porque creo que es una buena imagen. Berlín en general en esta época es una buena imagen de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Donde se llegó a construir un muro separando esos dos mundos tan dispares en lo económico, lo social, y más allá de eso, pues todo el enfrentamiento ideológico, táctico que surge entre ellos, ¿no? Vamos a empezar con el tema poco a poco. Bueno, vamos a empezar hoy, depende del orden que lo veáis. En esta primera presentación vamos a ver un poco las características generales y las etapas en las que se suele dividir la Guerra Fría, es decir, presentar una especie de mapa general para luego ya poder ir desgranándolo poco a poco. Ahí tenéis, en la imagen tenéis un desfile militar en los años 80 en Moscú, ¿no? En el Kremlin, en el que se ve pues todo, se ve como la Unión Soviética mostraba todo ese armamento que había ido desarrollando, ¿no? Un poco como escaparate ante el mundo, igual que hacen otros regímenes, ¿no? Para mostrar su fuerza, digamos, ante el mundo, ¿no? Ahí veis como ondea la bandera roja, con la hoz y el martillo, la efigie de Lenin. Y bueno, la idea era que en estos momentos, hacia los años 80, se estaba volviendo otra vez a las tensiones con Estados Unidos, así que bueno, es un poco una demostración de fuerza ante el mundo, ¿no? La carrera armamentística, el desarrollo de armamento cada vez más letal, especialmente el armamento nuclear, es una de las características esenciales de este periodo, ¿no? La pugna constante por el desarrollo tecnológico, económico y también armamentístico de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, la Guerra Fría surge como concepto en los periódicos, o sea, en la prensa, hacia el año 1946, como una forma de referir a algunos periodistas la tensión cada vez más latente que se veía entre los antiguos aliados, los aliados que habían derrotado al Eje en la Segunda Guerra Mundial, que ahí los tenéis en la foto, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, representados por Churchill, Truman y Stalin, en esas fechas, en la conferencia de Potsdam. Pues bueno, eh, la prensa occidental, en Estados Unidos, en Francia, en tal, empiezan a acuñarse cada vez más este término, o sea, empieza a extenderse cada vez más este término de Guerra Fría para hablar de que hay un conflicto latente que no acaba de, digamos, de estallar, ¿no? Pero que es evidente que los que habían sido aliados durante la guerra ahora tenían recelos cada vez más grandes entre ellos, ¿no? Y es que, bueno, en los últimos meses y años de la guerra, los Estados Unidos y Reino Unido habían tenido un papel clave en la liberación de Europa Occidental, mientras que la Unión Soviética lo había tenido en Europa Oriental, ¿no? Y eso ya va a ir perfilando dos grandes bloques dentro de Europa, ¿no? Mientras que la Unión Soviética amplía su zona de influencia por todo el este europeo en zonas arrebatadas al Tercer Reich o zonas que habían sido dominados por el Tercer Reich o por estados vasallos suyos, véase por ejemplo Polonia, las repúblicas bálticas,
En fin, Rumanía, Ucrania, la parte oriental de Alemania, etcétera, Checoslovaquia. Bueno, pues mientras pasaba eso, como vimos, Estados Unidos y el Reino Unido habían ido liberando, pues, Francia, los Países Bajos, etcétera, ¿no? Con lo cual se habían ido perfilando los dos bloques, capitalista y socialista, ¿no? Que ahora iremos un poco en detalle sobre eso. Decir que, bueno, que la Guerra Fría se suele señalar como fecha de su fin. Ahí os he puesto 1991, que es cuando se disuelve definitivamente la Unión Soviética, cuando desaparece, aunque suele ser más habitual la fecha de 1989, cuando se desintegra todo el Pacto de Varsovia y todo el bloque de países comunistas de Europa del Este. Ahí ya se suele considerar que acaba la Guerra Fría, ¿no? Se fueron alternando etapas de mayor tensión y de mayor distensión, es decir, no fue una escalada creciente de las hostilidades entre las dos superpotencias, sino que hubo momentos en los que parecía que la tensión llegaba a su punto máximo, como por ejemplo en la crisis de los misiles cubanos o durante la presidencia de Reagan, etcétera, en la guerra de Corea, por poneros algunos ejemplos, pero también hubo momentos de cierta distensión y coexistencia pacífica, como por ejemplo la segunda mitad de los años 60 o los años 70, en los que, bueno, hubo un cierto entendimiento entre las superpotencias, aunque siempre hubo una gran suspicacia y la propaganda soviética o del bloque socialista obviamente siempre tuvo en su punto de mira el capitalismo, el imperialismo norteamericano, etcétera, mientras que en el bloque capitalista, sobre todo en Estados Unidos, estuvo muy presente la propaganda anticomunista, ¿vale? A pesar de esto, nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, y menos mal que no lo hubo, porque hubiera sido seguramente un desastre terrible, ¿no? Viendo sobre todo que había momentos en los que las dos parecían muy animadas a utilizar sus arsenales nucleares, ¿no? Que hubieran llevado a una destrucción sin precedentes. Bueno, la Guerra Fría es una guerra, pero no es una guerra como tal, sino que tiene muchos escenarios en los que se pugna por la supremacía de un bloque ideológico o de otro, en diferentes escenarios del mundo y sin llegar en ningún momento al enfrentamiento directo entre las superpotencias, ¿vale? Hubo momentos en los que parecía cercano, pero nunca llegó a ocurrir esto, ¿no? Pues, por ejemplo, hubo conflictos como la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, en las que una potencia u otra intentaron apoyar a un determinado gobierno, ¿no? Ahora lo iremos desgranando poco a poco. Bueno, estos son los principales rasgos en las relaciones internacionales del periodo, lo que os iba comentando, ¿no? Un sistema bipolar, es decir, el mundo se divide en dos polos, en dos focos, para entendernos. Cuando hable todo el rato del sistema bipolar, me refiero a esto, ¿no? Al polo capitalista y al polo comunista, digamos, ¿no? Así que bueno, esas alianzas, las alianzas militares que se van a fraguar van a ser en torno a esas dos superpotencias, que por cierto, el término superpotencia aparece ahora después de la Segunda Guerra Mundial para hablar de potencias que ya no es que sean hegemónicas en el mundo, sino que tienen potencial suficiente para desbancar al resto por sí solas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, encontramos esa pugna entre estas dos, ¿no? Y esto empieza a desarrollarse sobre todo a partir de la entrada en quiebra de Europa o de Japón, ¿no? De los otros poderes importantes después de ser derrotado Japón en la Segunda Guerra Mundial, Alemania también, y los países vencedores como Francia y Reino Unido quedar, en fin, en el estado en el que quedaron, pues clarísimamente esas dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, eran las dominantes en el mundo. Y además de eso, bueno, además eran las únicas que tenían en un primer momento armamento nuclear, como veremos, ¿vale? Primero Estados Unidos y un poco más adelante la Unión Soviética. También este sistema bipolar no solo afectó a las alianzas militares, como pues en el bloque capitalista la OTAN, el ANZUS, etcétera, o en el bloque comunista el Pacto de Varsovia, sino también al enfrentamiento ideológico constante, ¿no? A través de la propaganda, de los medios de comunicación. Esto lo vamos a ver tanto en uno como en otro, ¿no? La competencia militar y tecnológica fue una de las claves de este periodo, ¿no? Con el rearme constante y la creación de nuevas armas nucleares, como la bomba de hidrógeno, mucho más letal que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki.
e incluso la carrera tecnológica que tuvo su máximo exponente en la lucha por el dominio del espacio, digamos, ¿no? Los rusos pusieron en órbita el primer satélite, los americanos llevaron al primer astronauta a la Luna. En fin, esto era una forma de mostrar el prestigio de las dos potencias en cuanto a su desarrollo militar de cara a la otra, ¿no? Del mismo modo que los Juegos Olímpicos, por ejemplo, también se convirtieron, o las competiciones deportivas internacionales, se convirtieron también en un escaparate para mostrar el poderío de una potencia sobre otra, ¿no? Al final todo estaba ideologizado y de alguna forma se quería demostrar la supremacía en el mundo de Estados Unidos o de la Unión Soviética, ¿no? Influyendo sobre el resto de países, ¿no? Ese pulso constante entre bloques, por otra parte, buscaba evitar en todo momento el choque directo, ¿no? Por miedo a lo que se llamaba el sistema MAD, que en inglés, bueno, la traducción del inglés vendría a ser algo así como de esas siglas, sería la destrucción mutua asegurada, es decir, los dos tenían potencial suficiente para cargarse al otro, pero morirían los dos en el intento y seguramente se llevarían en su intento a buena parte del mundo. Con lo cual, bueno, ante esa locura del crecimiento de los armamentos nucleares, del potencial destructivo que tenían las dos superpotencias y sabiendo que una guerra entre los dos conduciría solamente a un exterminio mutuo, pues lo que se hace es intentar ampliar sus zonas de influencia para ir desgastando al otro, pues llevan ampliando sus zonas de influencia o protegiendo pues territorios geoestratégicos en diferentes escenarios, ¿no? Como lo que os contaba, Corea, Cuba, Vietnam, etcétera, ¿no? De hecho, al final, la Guerra Fría, os hago spoiler, acabó no por el enfrentamiento entre las dos potencias en la que venciera una u otra, sino por el desgaste, en este caso, de la Unión Soviética, que no pudo seguir asumiendo la carga que suponía, pues eso, el seguir invirtiendo en ese rearme, en esa competencia constante industrial, tecnológica, etcétera. Al final, la Unión Soviética quedó desbancada y Estados Unidos aseguró su liderazgo a nivel mundial en los años 90, ¿no? O sea que no se produjo el fin de la Guerra Fría por un choque militar, digamos, ¿no? Ya lo iremos viendo. El papel de la ONU también fue importante en este periodo y a pesar de que las dos superpotencias intentan controlarla, especialmente Estados Unidos, hay que decir, Estados Unidos especialmente intentará hacer valer su influencia dentro de la ONU, con actuaciones como, por ejemplo, no reconocer a la China popular de Mao y que siguiera manteniendo su escaño dentro del Consejo de Seguridad, la República China, que es lo que a día de hoy llamamos Taiwán, ¿vale? Que era donde se habían exiliado los chinos que habían huido después del régimen comunista de Mao. Por poneros un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el papel que tuvo la ONU en la guerra de Corea, ¿no? Apoyando las decisiones de Estados Unidos. Pues a pesar de eso y que la Unión Soviética también intentara mediar en ciertos momentos, la ONU tendrá un papel mediador muy importante en determinados conflictos, en la resolución de determinados conflictos. Y también tendrá un papel muy determinante en el apoyo, por ejemplo, de la descolonización de las antiguas colonias de los países europeos, en Asia y en África, que empezarán a formar a partir de los años 50, 60, lo que llamamos el tercer mundo. Y del tercer mundo no en el sentido de... O sea, no en el sentido que lo usamos actualmente esta palabra de subdesarrollo, sino de países no alineados, que no están ni alineados con el primer bloque ni con el segundo bloque, sino que forman su propio mundo, digamos, ¿no? Ese tercer mundo, esos países no alineados que intentan no entrar en la órbita ni del bloque dirigido por Estados Unidos ni del bloque dirigido por la Unión Soviética, ¿no? Esto lo veremos más en detalle cuando demos la conferencia de Bandung y pues todo el movimiento de los países no alineados, ¿no? Bueno, respecto a las etapas de la Guerra Fría, la primera, bueno, se suelen dividir en 4. He visto que vuestro libro de texto respeta la división tradicional que se suele hacer de la Guerra Fría, así que bueno, las he mantenido yo. Podéis encontrarlas con otros nombres, pero más o menos la cronología suele ser esta, en la que se han puesto de acuerdo la mayoría de historiadores para dividir las etapas de la Guerra Fría en función de, pues en fin, de los momentos en los que hubo más o menos tensión, de cómo fueron las relaciones entre superpotencias, de cuáles eran los liderazgos dentro de ellas, en fin. La primera etapa de estallido y consolidación, que iría de 1945 a 1953,
pues prácticamente coincide con las dos legislaturas en las que fue presidente Harry S. Truman en Estados Unidos y el tiempo que, en fin, que estuvo dirigiendo la Unión Soviética Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta que muere en el año 53. Y en estos momentos es cuando empiezan a fraguarse esas diferencias entre bloques y cuando surgen las primeras tensiones entre los aliados, ¿no? Al acabar la Segunda Guerra Mundial, que se manifiestan, pues, quizá por primera vez en el reparto de Alemania, aunque también en otros territorios fuera de Europa, como puede ser Vietnam o Corea, etcétera, pero bueno, sobre todo en Europa, dentro de Alemania, cuando queda dividida en zonas de influencia, y Berlín igual, por la ampliación de la influencia soviética en el este, que llevó del este de Europa, quiero decir, que llevó a conflictos como, por ejemplo, la guerra civil griega, el golpe de Praga, etcétera. Y bueno, también es ahora cuando se empiezan a formar los bloques, cuando se crea la OTAN. Un poco después se creará el Pacto de Varsovia, pero ya se estaba creando, por ejemplo, pues la Cominform, ¿no? Como una forma de mantener el poderío soviético sobre el bloque del este, sobre los países del este. Cuando los Estados Unidos aplican el Plan Marshall en Europa, del que ahora, por cierto, con todo esto del COVID se está hablando mucho, el Plan Marshall, que buscaba un poco, pues, la recuperación económica de Europa para asegurarse que Estados Unidos tenía aliados fuertes dentro de Europa Occidental y además que se comprometían a desterrar el comunismo de sus gobiernos, digamos, ¿no? De sus gobiernos y de sus parlamentos. Lo comentaremos un poco más en detalle cuando veamos este periodo. La carrera armamentística empieza en estos momentos, ¿no? Estados Unidos en el año 45 era el único que tenía la bomba atómica, pero poco después la conseguirán también los soviéticos, y hacia el año 53, cuando acaba este periodo, las dos potencias tienen ya la bomba de hidrógeno, armamento termonuclear mucho más destructivo, ¿no? Así que bueno, se empiezan a ver ya claramente todas las características de la Guerra Fría, y los principales conflictos en estos momentos pues sería, pues lo que os decía, la Guerra Civil Griega, que quizá fuera el primer conflicto de la Guerra Fría en 1947, cuando intervienen Estados Unidos y Reino Unido en apoyo de los monárquicos griegos frente a los comunistas, mientras que Stalin intenta hacer lo contrario. El bloqueo soviético a Berlín en el año siguiente, en el 48, cuando Stalin intenta presionar para que los aliados abandonen Berlín y quede todo Berlín bajo la influencia soviética. O sobre todo el gran conflicto de este momento es la guerra de Corea. Ahí en la imagen tenéis a Mao y a Stalin, porque también en este periodo surge un nuevo estado comunista bastante importante fuera de Europa, que es la China Popular, la República Popular de China, de Mao Zedong o Mao Zedong, ¿vale? Entre el 53 y el 62... una vez muerto Stalin y una vez empieza la presidencia de Eisenhower, bueno, en esta etapa pues coincidiría un poco pues con el liderazgo de Khrushchev en la Unión Soviética, que lo encontraréis por ahí también como Khrushchev, ¿vale? La grafía puede ir variando, y la presidencia de Eisenhower y de Kennedy, básicamente, ¿no? Al menos la primera parte de la presidencia de Kennedy en Estados Unidos. Durante estos momentos se refuerzan los bloques. Ya digo, el Plan Marshall se había aplicado antes, pero bueno, continúa en funcionamiento en estos momentos. La OTAN se va perfeccionando, se crean nuevas alianzas militares en el bloque capitalista, que ya veremos, y la más importante del bloque comunista será el Pacto de Varsovia. Es decir, mientras que la OTAN era y es quizá la alianza más importante militar que tiene Estados Unidos en el mundo, pues el Pacto de Varsovia era su equivalente para la Unión Soviética, que englobaba a los países de Europa del Este, ¿vale? Y en estos momentos, en fin, en la carrera armamentística asegura la autodestrucción propia, como os comentaba antes, ¿no? Ese sistema más de la autodestrucción propia asegurada. Y los principales conflictos en estos momentos serían hacia el año 56, la invasión soviética de Hungría y la crisis de Suez en el otro lado, la creación del muro de Berlín hacia el año 1961, que profundizó esas grietas que había dentro de la Guerra Fría, y
sobre todo, la gran crisis de este periodo y quizá de toda la Guerra Fría, desde mi punto de vista, es la crisis de los misiles cubanos en el año 62, ¿no? Cuando se vio más probable el choque directo entre las dos potencias, ¿no? Que tiene mucho que ver pues con la revolución que había hecho Castro y el apoyo que mostró la Unión Soviética hacia el nuevo régimen, intentando instalar misiles en la isla de Cuba que apuntaran directamente hacia Estados Unidos, ¿no? Esto provocó unas tensiones muy grandes que llevaron quizá a la Guerra Fría a su culmen, a su cenit, ¿no? Después de esto, después de salir de esta crisis, que por suerte no llegó la sangre al río, empieza una nueva etapa de distensión, ¿vale? De cierta relajación en las relaciones internacionales. Esta nueva etapa es lo que se ha llamado el deshielo y la coexistencia, ¿no? Que iría del 62 al 79, como veis es la etapa más larga. En Estados Unidos pues coincide con el final de la presidencia de Kennedy, la presidencia de Johnson, de Nixon, que lo tenéis ahí en la imagen, de Ford y de Carter. Esos son los presidentes que hay en estos periodos, ¿no? En este periodo. Y en la Unión Soviética, pues, en fin, con el final del liderazgo de Khrushchev y sobre todo con la en fin, el liderazgo de Brezhnev, que lo tenéis ahí en la imagen, brindando con Nixon, ¿vale? Con Leonidas Brezhnev. Respecto a esta etapa, pues lo más importante es que hay una coexistencia pacífica, como se le llamó, una cierta distensión entre los bloques, con una línea de comunicación directa, el mal llamado teléfono rojo, que no era un teléfono en realidad, pero bueno, que era la primera forma de establecer relaciones directas entre la Casa Blanca y el Kremlin, es decir, entre Moscú y Washington. Los acuerdos SALT, que limitaban el armamento militar, que sobre todo especialmente la balística nuclear, o sea, los misiles nucleares que podía tener cada superpotencia, lo cual era un paso importante en la reducción de arsenales. En fin, había un clima de mayor entendimiento en las relaciones entre ambas superpotencias, a pesar de que la Guerra Fría siempre estuvo latente, ¿no? Siempre estuvo presente ahí. También en estos momentos es importante hablar de que, aparte de que se van consolidando con más fuerza los países no alineados, de los que ya hablaremos, del tercer mundo, ¿no? Surgen grietas entre los dos bloques. Por un lado, dentro del bloque capitalista empieza a ganar peso la Comunidad Económica Europea, formada desde el Tratado de Roma, o otros países como Francia o la República Federal Alemana empiezan a mostrar sus diferencias respecto a la política de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Y en el bloque socialista ocurre que algunos estados, como China o como Yugoslavia y posteriormente Albania, también empiezan cada vez a distanciarse más del posicionamiento de la Unión Soviética, a pesar de ser también comunistas. Intentan crear un modelo de socialismo propio, no dependiente de la Unión Soviética ni del Pacto de Varsovia. Y los países no alineados, pues ya digo, empiezan a ganar fuerza también, ¿no? Los países descolonizados, ¿no? En estos momentos los principales conflictos fueron, sin lugar a dudas, el principal conflicto en estos momentos fue la guerra de Vietnam, que no alteró el equilibrio entre potencias ni supuso un choque, o sea, no agravó las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí que fue un conflicto con consecuencias bastante importantes, como veremos, y también se podría hablar del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, del mismo modo que la Unión Soviética intervendrá en su bloque de influencia, por ejemplo, en la primavera de Praga, aplastando la revolución que habrá en Checoslovaquia en esos momentos, ¿no? Pero sobre todo quizá en los años 70 los grandes conflictos van a ser, pues eso, Vietnam y toda la intervención de Estados Unidos a través de la CIA, apoyando gobiernos anticomunistas, dictatoriales muchas veces, ¿no? O movimientos de guerrilla como la contra nicaragüense, perdón, y ya digo, y dictaduras como la de Pinochet en Chile, etcétera, ¿vale? En 1979 estalla la revolución islámica en Irán y eso empieza a cambiar las tornas, sumado a otros conflictos como la guerra de Nicaragua, entre la contra y el frente sandinista, etcétera. Pues
estos conflictos que empiezan a estallar junto con la invasión soviética de Afganistán darán lugar a un nuevo periodo de la Guerra Fría hacia el año 79, en el que se recrudecen de nuevo y por última vez las digamos pues eso, las características de la Guerra Fría, ¿no? El choque entre potencias. Bueno, esta última etapa, la que he llamado nuevas tensiones y derrumbe de la Unión Soviética, pues empezaría hacia 1979 con nuevos conflictos como lo que hemos comentado, la revolución islámica en Irán y nuevos movimientos, digamos, de cambio de alianzas entre bloques en el mundo islámico, como por ejemplo lo que ocurre en Libia con Gaddafi, etcétera, ¿no? O en América Latina, conflictos como el de Nicaragua, El Salvador, Granada, que pueden alterar la relación entre los bloques. Pues este tipo de conflictos en los que Carter al final de su legislatura, pero sobre todo Ronald Reagan cuando llega al poder en 1981, sobre todo Ronald Reagan, deciden intervenir de forma directa, reavivando de nuevo el conflicto con la Unión Soviética. En esos momentos seguía Brezhnev, pero luego les sucederán pues en fin, líderes que durarán muy poco en el tiempo, como Andropov y Chernenko, y finalmente Gorbachev, que será con el que acabe la Guerra Fría, que lo tenéis ahí en la imagen. Bueno, pues ya digo, esa nueva hostilidad entre bloques, entre la América de Reagan y estos últimos dirigentes soviéticos, pues supondrá un nuevo rearme de las superpotencias, nuevas hostilidades, refuerzo de las alianzas, hasta la caída final de la Unión Soviética, que no podrá seguir aguantando la presión de mantener latente este conflicto durante tanto tiempo, ¿no? Así que bueno, podríamos decir, en estos momentos los principales conflictos son la guerra de Afganistán. La Unión Soviética interviene en Afganistán, que se acaba convirtiendo en su propio Vietnam, en el sentido de que no logra hacerse con el control de la situación. Reagan financia a los yihadistas mujahidines para debilitar a los soviéticos, y de ahí que tengan el problema que tienen ahora los Estados Unidos con Afganistán. Pues eso, en América Latina Reagan también intenta evitar que surja una nueva Cuba, que surja un estado socialista también, interviniendo constantemente de forma militar en estos estados en los que se veía amenazado el predominio de Estados Unidos. Bueno, y, en fin, el debilitamiento de la Unión Soviética debido pues a la guerra de Afganistán, al rearme constante, a los síntomas de debilitamiento de su economía desde los años 70, a toda una serie de causas y finalmente a las reformas que intenta aplicar Gorbachev, que se conocen como la perestroika. La perestroika, que intentó reformar la Unión Soviética y democratizarla para mantenerla, al final lo que hizo es que al democratizarse la Unión Soviética, el bloque del Este se rompió porque los países que lo formaban aprovecharon para salirse de la influencia soviética una vez que se redujo la presión militar y el control sobre ellos. Con lo cual el bloque socialista cae, se derrumba el Pacto de Varsovia, logran su independencia estos países que rápidamente se van a convertir en países capitalistas. Y bueno, y sobre todo la caída del muro de Berlín y la reunificación de las dos Alemanias quizás lo que marca el fin de la Guerra Fría, ¿no? Aunque ya digo, no será hasta 2 años después cuando se desintegre la Unión Soviética en toda una serie de países como la República de Rusia, en fin, Kazajistán, Ucrania, etcétera, que es lo que supone ya el fin de la Guerra Fría. Vale, bueno, aquí os he hecho un esquema, un poco un resumen de toda la Guerra Fría, pero iremos desgranando cada una de las partes un poquito más detalladamente. He intentado hacerlo rápido, pero al final seguramente me he enrollado más tiempo del que debía. Pero bueno, así os vais haciendo ya una idea general para que luego podamos ir viendo en detalle cada uno de los periodos.